Peñarol obtuvo el torneo de apertura hasta el momento de manera invicta, digo hasta el momento porque faltan 2 fechas contra Progreso y contra Fénix, y hay un responsable. Esta victoria del Club Atlético Peñarol tiene un responsable, y ese responsable se llama Diego Vicente Aguirre, su entrenador, que la verdad que cuando empezó este año, pocos teníamos fe en lo que pudiera llegar a suceder con Diego Vicente Aguirre. De hecho, en el Vox Populi se había manejado la opción de que, bueno, que Aguirre no llegaba ni a abril, no llegaba a cumplir su contrato, porque se mencionaba que obviamente esta dirigencia no le iba a traer los jugadores que él iba a solicitar. Aguirre necesitaba futbolistas importantes para poder cambiarle la cara a un Peñarol que venía teniendo malos años y malos resultados. En el año 2022 Peñarol quedó sexto a 20 y pico de puntos del campeón nacional en ese caso. El año pasado tuvimos la peor campaña a nivel internacional con un 0-18 en Copa Sudamericana, ni siquiera en Copa Libertadores. Terminamos perdiendo en nuestra cancha contra Liverpool, Liverpool campeón por primera vez en su historia en nuestra cancha, algo paupérrimo, algo vergonzoso. Y bueno, Diego Aguirre se hizo cargo de ese Peñarol y bueno, nos dimos cuenta obviamente que Diego Aguirre le funcionó, en este caso algunas tácticas, algunas ideas que tuvo, con algunos altibajos obviamente. Y el año pasado tenía un grupo de futbolistas que se le fueron cayendo poco a poco durante el año, obviamente por la edad, obviamente por la capacidad física, por la calidad también de algunos de los jugadores. Él llega cuando Darío Rodríguez se va, llega en plena campaña política del Club Atlético Peñarol, donde se va Darío Rodríguez, se promete a Broly, Broly no llega, es Aguirre el entrenador que sustituye a Darío Rodríguez y es el candidato, el entrenador candidato que había propuesto Evaristo González. A partir de ahí, Diego Aguirre lo que hace es empezar a encarar las últimas 4 o 5 fechas más las finales del torneo uruguayo, el torneo clausura en ese caso. Peñarol ya estaba clasificado a la final. El equipo no rindió, tocó todos los botones que pudo tocar Diego Aguirre para poder darle funcionamiento al equipo. No lo logró. Se entiende ahora que no lo logró también por la calidad y el rendimiento de esos futbolistas. Diego Aguirre obviamente no es mago. Creo que el Peñarol del año pasado ni siquiera Pep Guardiola, ni siquiera Mourinho podía levantar a ese muerto. Y cuando digo muerto no hablo de Peñarol, sino que hablo del funcionamiento, de la poca idea, lo malo que estaba emocionalmente Peñarol, la falta de resultados, cómo se venía cayendo poco a poco, cómo le pegó el partido contra Liverpool, cómo le pegó el partido clásico. Empezó a perder puntos y ahí Peñarol empezó a caer de a poco hasta que no pudo ganar el campeonato uruguayo y de esa manera, bueno, Peñarol termina quedando subcampeón. Arranca el año con mucha ilusión, arranca el año con mucha... No, yo no me animo a decir mucha fe, ¿no? Porque hay que decir la verdad, Peñarol venía de tener un pésimo año en el 2022, venía de tener un pésimo año también en el 2023, más que nada un fracaso muy rotundo haber perdido el campeonato uruguayo, también lo de la Copa Sudamericana del 0-18. Y cuando vino Diego Aguirre a principio de año, cuando Diego Aguirre arranca el año, uno pensaba que bueno, que el mercado de pases, por la falta de dinero, se sabía que Peñarol no tenía mucho dinero como para invertir. Desde que asumió Ignacio Rubio la presidencia del Club Atlético Peñarol, no ha hecho más que traer futbolistas libres, futbolistas prácticamente que retirados o futbolistas prácticamente que lesionados, todos rotos. La única compra que hizo Peñarol por un jugador fue la de Leo Coelho, y Leo Coelho finalmente no terminó rindiendo. Entonces, cuando empezó el año, uno pensaba que bueno, que no le iban a traer los futbolistas a Diego Aguirre, uno pensaba que Diego Aguirre se iba a pelear con esta dirigencia, uno pensaba también que Diego Aguirre se iba a terminar yendo antes. Yo era de los que consideraba que Diego Aguirre se tenía que quedar, tenía que cumplir su contrato, vaya como le vaya en el torneo de apertura, tenía que cumplirse un contrato, tenían que darle un proyecto y un proceso a un entrenador, ¿no? Se había querido traer a Broly, finalmente se trajo a Diego Aguirre. Diego Aguirre era a mí un entrenador que a mí me gustaba bastante por lo que ha hecho en Peñarol, porque le ha ido bien en Peñarol y considero que son entrenadores que están alineados a un club, que están alineados a un club en el que siempre le va bien, ¿no es cierto? Pasa, por ejemplo, no sé, con Bianchi en Boca, pasó, por ejemplo, no sé, con Gallardo en River, pasa, por ejemplo, con Russo en Rosario Central. Hay entrenadores que están alineados a un club y siempre les va bien o por lo menos te terminan ayudando. Por ejemplo, Costas en Racing Argentina también. Hay entrenadores que están para un club y que siempre le va bien en un club.
El caso también, por ejemplo, de Gutiérrez en Nacional, es el mismo caso. Ahora, cuando empezaron a traerse los futbolistas, la verdad que yo no tenía mucha fe. Cuando se trajo a Aguirre yo no le tenía fe porque hace 2 años que no atajaba. Se trajo a Byron Castillo, era un futbolista que prácticamente estaba en el retiro por una cuestión emocional, por lo que le había sucedido en la selección ecuatoriana, que casi hace que Ecuador termine fuera del Mundial. Entonces también era extraño que un futbolista de selección ecuatoriana, que es una selección bastante fuerte acá en Sudamérica, viniera a Peñarol. Después terminó pasando lo que pasó, obviamente. No rindió Byron Castillo. Después se trajo a Javier Méndez, un futbolista totalmente desconocido, que como 5 no funcionó tanto, terminó funcionando mejor como zaguero. Se trajo, por ejemplo, a Guzmán Rodríguez, un futbolista que jugaba en Boston River, que era bueno, pero que no se sabía si iba a funcionar en el equipo de Peñarol, en un equipo grande. Después, la apuesta por Gastón Ramírez, que fue la gran apuesta de Diego Aguirre, por una cuestión más bien de vestuario, por una cuestión más bien de experiencia, de lo que le podía dar como futbolista y como futbolista veterano, entre comillas, al resto del plantel. Lo de Leo Fernández, lo de Sequeira la verdad que es un gran acierto. Yo no me puedo subir ahí a la Aguirreneta, por decir una manera, y subirme al carro y decir, no, yo siempre creí, yo no le tenía fe a Sequeira, no sabía ni quién era. Lo mismo con Silvera, cuando uno iba a las estadísticas y lo traían como el 9 a Silvera, y había hecho creo que 2 goles en 79 partidos y hace como 3 años que no hacía un gol. La verdad que fueron aciertos de Diego Aguirre, lo mismo para Diego Sosa, que finalmente terminó funcionando. Eduardo Darias, que ya estuvo en el radar de Peñarol en otros mercados de pases y se lo trajo como un futbolista que la verdad que en los partidos de verano no habían funcionado, ni Darias ni otros más. Entonces, ante la falta de resultados, ante el castigo deportivo que veníamos teniendo en el 2022 y en el 2023, la verdad que la paciencia era corta por parte de los hinchas, por parte mía también. Necesitábamos resultados importantes. Perdimos contra Newell's, después perdimos los 2 clásicos del año, uno por penales y otro en cancha. El segundo lo teníamos que perder por goleada incluso. Y la verdad que la única forma en la que uno podía confiar en este proyecto es simplemente porque estaba Diego Aguirre. Y cuando uno dice está Diego Aguirre, no significa que Diego Aguirre es mago y que tiene todas las herramientas y todas las estrategias y todos los recursos que se pueden aplicar en un equipo para que sea exitoso, porque si lo hubiese tenido, lo hubiese planteado en Santos, lo hubiese planteado en Inter, lo hubiese planteado en Mineiro, en San Lorenzo y en otros equipos más que también estuvo, y sin embargo no funcionó, no logró los resultados por los cuales los equipos lo contrataron. Pero en Peñarol, vuelvo a repetir, le fue bien en el 2003, en el 2010, la última vez que habíamos clasificado a segunda instancia de la Copa Libertadores fue justamente con Diego Aguirre en el 2011, donde clasificamos a la final. Y todas las apuestas, todas las ilusiones estaban más, no en los futbolistas, sino en lo que Diego Aguirre decía y lo que Diego Aguirre transmitía a los hinchas, y creo que lo logró. Porque los resultados no se estaban dando, los resultados no estaban funcionando, y aún así el hincha parecía que estaba como tranquilo. Había mucha rispidez entre la tribuna y la dirigencia, había mucha soberbia por parte de la dirigencia que no le respondía a la hinchada, que trabajaba de espalda a la hinchada, y además se reían, dicho por el propio presidente, que él decía que se reía cuando alguien decía X cosa, cuando en realidad era el hincha que estaba criticando. Y la verdad que uno empezaba a tener como confianza más que nada en Diego Aguirre y no tanto en los futbolistas que habían venido. Diego Aguirre en su momento se hace cargo, se hace responsable de absolutamente todo lo que tenía que ver con lo deportivo, y a partir de ahí uno dejó de empezar a mirar la dirigencia, empezó a dejar de mirar a Rubio, empezó a dejar de mirar a Sandestad o al director deportivo, y empezó a mirar más a Diego Aguirre y a tenerlo más como responsable. Porque una cosa es que uno quiera a Aguirre, uno lo estime a Aguirre, uno lo tenga como alguien importante dentro del club, pero otra cosa ya es cuando la cosa empieza a funcionar. Porque una cosa es lo del año pasado, cuando no se le podía responsabilizar tanto porque el mercado de pases no había sido de él, porque el plantel no lo había armado él, porque había venido prácticamente con un plantel desarmado, emocionalmente hecho pedazos, y entonces como que no se le podía decir tanto a Diego Aguirre. Pero en este caso sí, porque él en la prensa se encargó de decir que él había pedido a los futbolistas, que él había pedido a todos los que trajo, menos a Gianoli y a Nahuel Acosta. Nahuel Acosta que finalmente le termina funcionando, Gianoli no tanto, pero el resto de los jugadores a los que él trajo terminaron funcionando, algunos con algunos altos que bajos, otros más bajos que altos, por ejemplo en el caso de Babi. Y entonces
ya empezamos a mirar como a Diego Aguirre como el responsable del mercado de pases. Esa es la sensación que nos dejó a nosotros y me dejó por lo menos a mí, que él fue como quien dice el director deportivo, fue el que dirigió el mercado de pases, fue el que estuvo ahí conectándose, siendo el nexo entre el hincha y la dirigencia, tratando de apaciguar las aguas, muchas veces tal vez comiéndose choclos que no tenía que comerse, por ejemplo hacer cosas que tenía que hacer, en el caso de tratar de unir a la oposición con el oficialismo, haciendo el famoso asado, que después se cagaron en ese asado porque igual siguieron hablando cualquier pelotudez, pero en el caso de Diego Aguirre, creo yo que es el gran responsable de esto. Yo no puedo omitir algunas cuestiones porque yo durante este tiempo obviamente lo critiqué a Diego Aguirre, porque es así, porque uno puede estimar a Aguirre, uno puede tenerlo como punto alto, uno puede confiar en él, pero esto me pasa a mí, por ejemplo, con la selección uruguaya. Yo a Bielsa lo rebanco, me encanta el fútbol de Bielsa, me encanta la iniciativa que tiene y la mentalidad ganadora que tiene, pero tampoco es que el loco se puede tirar un pedo y yo se lo tengo que oler por el simple hecho que es Bielsa. No, acá le pasa lo mismo con Diego Aguirre, lo banco todo lo que quiera, pero en algunos puntos hay que decir que se ha equivocado, en algunos partidos hay que decir que ha tomado malas decisiones, en algunos partidos hay que decir también que ha fallado y que Peñarol ha perdido puntos por las decisiones que él ha tomado, y también es cierto que así como se destaca lo malo, también hay que destacar lo bueno, que es Peñarol resolvió dentro de los mismos partidos, resolvió algunos partidos, ¿no? Siempre uno piensa que, bueno, cuando Peñarol vaya a perder puntos, que lo pierda en el arranque para después recuperarse. El pro que tenía este Peñarol, entre varias cosas, primero la capacidad resolutiva que tenía dentro del partido, arrancaba mal, pero después algunos cambios, algunos tarde, también hay que decirlo, terminaban resolviendo los asuntos, terminaban resolviendo los partidos. Y también un tema que él mismo lo mencionó, que cuando lo habló en la entrevista que se le hizo en Doble 5, él decía, yo quiero que este equipo esté físicamente bien y creo que este equipo tenga como base la entrega. Creo que esa ha sido la característica principal de este equipo campeón del torneo de apertura, que en algunos partidos lo ganó caminando, que en algunos partidos lo ganó a media máquina, también pensando en la doble competencia, en el campeonato uruguayo y también en la Copa Libertadores, un equipo bastante corto. Creo que en algunos puntos el mercado de pases terminó fallando, sobre todo en el sector izquierdo. Algunos jugadores fueron recuperados, otros no tantos, otros terminaron siendo relegados. Pero creo que la característica de este plantel, la característica también que Diego Aguirre ha tratado de implantar y de inyectar en este equipo es entrega y físico. Entrega y físico. Si somos físicamente buenos y si entregamos todos, después lo otro se puede corregir, se puede ir viendo el tema táctico, y eso se vio sobre todo reflejado durante el torneo de apertura, que fue la capacidad resolutiva que tenía Peñarol dentro de los partidos mismos, y además también el partido con Mineiro creo que terminó siendo el sello de eso que estoy hablando ahora: entrega, defensa, compromiso físico, y después trabajamos la contundencia y trabajamos la parte táctica. ¿Diego Aguirre es el responsable del Peñarol campeón de la apertura? Sí. Los futbolistas obviamente contribuyen porque los futbolistas responden a eso, también son futbolistas de calidad. Y no quiero dejar de mencionar también, bueno, porque muchos me van a saltar y me van a decir, no, porque así como vos matás a la dirigencia, así como vos matás al presidente, porque cuando se equivoca y demás, también es cierto, y lo dije y dediqué un video para aquellos que me quieran matar y decir que obvio algunas cuestiones. Bueno, ustedes saben bien que trato de ser justo en mis opiniones, trato de analizar algunas cuestiones mucho más allá de lo político, mucho más allá de lo que uno llega a sentir y de lo que uno pueda llegar a compartir con quienes presiden este club. En un momento, no sé si ustedes recuerdan, que cuando Ruglio contrata a Diego Aguirre, yo mencioné e hice un video que lo pueden ir a ver cuando quieran en el canal del Paredón, donde yo dije, así como critiqué muchas veces a Ruglio, tengo que darle la derecha de que en este caso hizo bien en ir a buscar también a un entrenador, el cual siempre se estuvo alineado con el damianismo, por ejemplo, y que además lo propuso en este caso Evaristo González. Entonces, las cosas por su nombre, todos tienen un grado de responsabilidad, pero creo que la espalda, el atrevimiento en el buen sentido de las decisiones que ha tomado Diego Aguirre, tienen mucho que ver y tuvieron mucho que ver para esta obtención del campeonato Apertura, donde nos clasifica a la final del campeonato uruguayo con 2 fechas de anterioridad y de forma invicta, y además siendo el equipo menos goleado, cosa que eso es muy importante.
a tal punto que es importante que Peñarol puede incluso darse el lujo de abandonar el torneo clausura, de tener un buen mercado de pases ahora en junio y de esa manera, enfocarse tal vez en intentar llegar lejos en la Copa Libertadores. Creo que Aguirre es el responsable de esta victoria, de esta obtención del campeonato de apertura. Y bueno, hay otros responsables que son los jugadores, que son las decisiones políticas, obviamente, en contratar a Aguirre y confiar en Aguirre, o no sé si le salió de traste o qué, cada uno tendrá su opinión, que me la puede dejar acá abajo y la podemos compartir y debatir, obviamente. Pero creo que el nombre para el cambio de imagen, para la lavada de cara que tuvo Peñarol 2022, 2023 y este año, la contundencia de este año, la entrega de este año y la solvencia de este año, se llama, señores, Diego Vicente Aguirre.